Hola, mi nombre es Julián Alberto Mejía Castaño, soy estudiante de Derecho de la Fundación Universitaria Andina de Pereira y hoy voy a tratar un tema de interpretación constitucional. Para esto abordaré unas preguntas que iré respondiendo conforme las vaya planteando. La primera pregunta que abordaré es ¿qué es una constitución política? Parafraseando un poco a Mora Restrepo en su artículo El drama y la gloria de la interpretación constitucional y leyendo entre líneas lo que éste expresa es que es la norma suprema por la que se busca un bien común, teniendo como una de sus bases la división de poderes en donde se busca que haya un equilibrio entre estas. Hay que recordar que en la teoría de la división o tridivisión de poderes es donde se expresa que hay un poder legislativo, uno judicial y uno ejecutivo. Para Ricardo Guastini, la Constitución es la forma en la que se termina organizando un Estado, pasando de ser un documento político como tal, creo yo, él refiriéndose a la forma en la que se consagra este, a ser un documento jurídico, el cual termina limitando el poder, estableciendo la estructura del Estado, consagrando derechos fundamentales y creando un ente que vele por la guarda de esos derechos fundamentales y de esta Constitución. En palabras mías, aunque yo no soy doctrinante, diría que la Constitución política es la norma superior que se consagra por una Asamblea Nacional Constituyente, por lo menos es en el caso de Colombia, lo que le da la legitimidad, en donde se establece una división de poderes, la organización del Estado, se consagran derechos fundamentales y se establecen garantías para alcanzar estos. Además, se organiza el organismo jurisdiccional especial que cuidará y velará por esta. La segunda pregunta que voy a resolver y voy a plantear es ¿qué es el neoconstitucionalismo del derecho? Y Buritica y Garay lo toman en su artículo de neoconstitucionalismo, positivismo y validez, en donde esbozan que el neoconstitucionalismo del derecho parte en un principio de una constitución en donde se consagran como tal un catálogo de principios políticos y de derechos básicos. Básicos en el término, identifico yo, de que son los que primarán por encima de cualquier otro, teniendo estos el talante de derechos fundamentales que encuentran su fuente en tratados internacionales anteriores. Además de esto, expresan los autores que dicha constitución es rígida, toda vez que las autoridades que funcionan bajo el imperio de esta Carta Magna pueden disponer libremente del catálogo antes expresado. Todo esto mediante procesos legislativos ordinarios y para complementar todo esto, incorpora consigo una entidad u órgano con una potestad jurisdiccional autoritativa y de resguardo sobre todo. Y esta velará y cuidará de dicha norma emanada del constituyente primario, eso sí, que tiene como finalidad la de examinar la normatividad pasada, presente y futura, la cual decidirá si debe de ser anulada o inaplicada dichas disposiciones legales, teniendo eso sí como parámetro que éstas violen, transgredan o afecten los límites constitucionales. La tercera pregunta que voy a plantear es ¿qué es la interpretación constitucional? Spitia Rincón en su artículo La interpretación constitucional y su evolución en las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana expresa que es la herramienta por la cual la Corte hace examen algunas veces por los meros métodos tradicionales de interpretación y otras veces por exámenes más profundos y observaciones más elocuentes de los preceptos constitucionales sobre las normas, además de observar de que no se dé una transgresión alguna de los derechos fundamentales por estas. Para Mora Restrepo, la interpretación constitucional es un ejercicio importantísimo, toda vez que si éste se ve impregnado de la subjetividad del juez que hace ejercicio de interpretar como tal, cuando dicte sentencia, ya sea como en el caso de Colombia, por una acción de tutela o por una acción de inconstitucionalidad, se puede estar generando ahí una inseguridad jurídica. Y es que la interpretación por parte de la Corte Constitucional debe o debería, como recomienda Mora Restrepo, responder sí y solo sí a los principios, reglas y valores de la norma superior. Eso sí, con el uso de la razón sostenida en la buena argumentación, apoyándose de las demás ciencias, todo esto para tener como finalidad la otorgada por el constituyente primario. Puedo decir entonces que la interpretación constitucional es la actividad científico-jurídica por la cual se busca dar un significado normativo a la luz de la Constitución como tal, teniendo como norte de dicha tarea velar por los derechos fundamentales consagrados en esta, aportar y fortalecer la seguridad jurídica
y hacer respetar y vigilar por el Estado Social de Derecho. Todo esto en cabeza de la Corte Constitucional. La cuarta pregunta que pienso plantear ahora es, ¿cuáles son las finalidades de la interpretación constitucional? Para esto tomaré lo que expresa Mora Restrepo citando a Tamayo Jaramillo. Y es que la Corte Constitucional, por medio de las manifestaciones que llamamos jurisprudencia y lo que emitir estas conlleva, como es la argumentación, tienen como finalidad la defensa de la supremacía constitucional, la eficacia real de defender los derechos fundamentales o incluso, como expresa él, darle un mantenimiento o resaltar los límites que tiene el ejercicio del poder. Para que se entienda mejor, digo yo, que es el limitar de las ramas del poder público, para que éstas no se extralimiten en sus funciones constitucionales y legales. Además, cabe resaltar que por medio de la interpretación se da un control formal sobre las demás normas del ordenamiento jurídico. Y para finalizar, cabe concretar que la finalidad, valga la redundancia o hipérbole, de la interpretación constitucional es dar paso a una tutela jurisdiccional efectiva, fortaleciendo además la seguridad jurídica. Con esto, a los parámetros y los principios constitucionales, respondiendo a estos, ¿no? Es por eso, como expresa Mora Restrepo, entre líneas del mismo artículo del drama, eh, él dice que es importantísimo defender el ejercicio de la Corte Constitucional, perdón, siempre y cuando ésta no viole o impregne por medio de decisiones con parámetros subjetivos de las disposiciones de agendas políticas ajenas o del interés de algunos sujetos, sacándose debajo de la manga a argumentos leguleyos para sustentar decisiones delicadas. Es pues deber de todos en Colombia exigirle a dicha corporación, que es de tan importante talante y función, que sea lo más exhaustiva posible, ¿sí? Que haga uso elocuente siempre de la razón y que trabaje por velar por los intereses constitucionales por encima de cualquier otro. La quinta pregunta que quiero abordar es, ¿por qué son tan necesarios los principios de interpretación constitucional cuando se presentan vacíos o ambigüedades? Bueno, primero hay que aclarar que estos, como explica Medellín Becerra en su libro Interpretato Iuris y los principios generales del derecho, no son inventados o creados, sino que por la acción de la interpretación de la Constitución por parte de los juristas, estos son descubiertos y encuentran su necesaria implementación toda vez que estos, al tener una universalidad, un carácter universal, los vuelven reglas de derecho. Y al tener este talante, este carácter, se pueden implementar, ¿sí?, de forma plena y robusta, llenando vacíos legales o descartando ambigüedades, dando así una seguridad jurídica. Es por eso, por lo que expresa Mora Restrepo, que el trabajo de la interpretación constitucional, de la cual termina demandando tanto esos principios, las reglas y los valores, muchas veces constitucionales, debe ser transparente, veraz, impoluta, prolija, toda vez que una inestabilidad o decisiones impregnadas de posturas ideológicas o morales distintas al derecho generan o conllevan a generar en el ordenamiento jurídico una inseguridad jurídica innecesaria. Ahora explicaré tres principios de interpretación constitucional que considero novedosos. El primero es el de la coherencia interna del ordenamiento jurídico. Este se encuentra en la sentencia C-112 de 1996 y también es desarrollado por el Consejo de Estado y la Suprema Corte de Justicia. Es como tal una garantía de inamovilidad de la competencia judicial, en virtud del principio del debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual obliga a las autoridades judiciales a continuar con el trámite de los expedientes que se encuentren en su despacho desde la admisión de la demanda y hasta la culminación de estos mismos. También abordaré el principio de condición más favorable para el trabajador, emanado desde el artículo 53 de la Constitución Política de 1991 y en concordancia y garantizado por el principio de favorabilidad. Dicho principio, el de la condición más favorable más beneficiosa o favorable para el trabajador,
lo que busca es que sin importar si hay una ley, un contrato, unos acuerdos, unos convenios de trabajo, ninguno de estos podrá menoscabar la libertad ni la dignidad humana, ni mucho menos los derechos de los trabajadores. También abordaré por último el principio de interpretación restrictiva. Este se encuentra en la sentencia C-272 de 1999 y este responde o deriva a su vez del principio de la primacía de los derechos, consagrados en el artículo 5 de la Constitución Política, por el cual se termina indicando que todo operador del derecho, cuando haga interpretación, debe hacerlo de la mejor manera. Eso sí, todo a la luz de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico. De este anterior deriva la interpretación restrictiva, ¿sí? Que indica que toda norma que imponga una sanción o establezca un límite a los derechos al ser interpretada debe hacerse dentro de la hermenéutica de esta misma. Pues si se sale o evade dicho parámetro, dicha interpretación, valga la redundancia, carecerá de todo valor jurídico. Por último, abordaré sobre la competencia de la Corte Constitucional para realizar la interpretación, esto desde la sentencia C-531 de 1993. Esta sentencia es emitida por el magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz y en donde se expresa que la función y competencia de la Corte Constitucional para llevar a cabo la interpretación constitucional emana, primero que todo, del constituyente primario, que le asigna a esta corporación la guarda de dicho pacto político. Todo esto, la interpretación, para cumplir con la función de confrontar leyes como la Carta Magna, declarando inexequible toda aquella contraria o violatoria de la superior, garantizando que la constitución política mantenga su talante superior y como parámetro de validez para el resto del ordenamiento jurídico y dando así una seguridad o buscando así una seguridad jurídica.